Desde hoy le ponemos la lupa a los textos del acuerdo final con las FARC. Empezamos con el punto número 1, que tiene que ver con las tierras. ¿Sabe usted lo que contiene? ¿Es verdad que las van a quitar a algunas personas para dárselas a las FARC? Incluye el punto de devolución voluntaria de tierras para reparar a las víctimas. Me fui a la calle, hablé con los que lo promueven y también quienes lo critican, y esto fue lo que encontré. Revertir la concentración ilegal de tierras. Restitución. Actualización catastral. Plan Nacional de Vías Terciarias. Zonas de reserva campesina. Infraestructura eléctrica y de conectividad. Del impuesto predial. Fondo, subsidio, crédito, acceso integral, infraestructura de riego, eléctrica y de conectividad, vial, censo catastral. Son solo algunas de las palabras clave de estas casi 2 páginas del acuerdo final en lo relacionado no con las calles de una ciudad como Bogotá, sino con lo rural. Es el eje central de la construcción de la paz en los territorios en Colombia. El conflicto en Colombia surgió en el campo. Si se logra exitosamente, se acabaría en muy buena proporción la pobreza rural. La línea que más divide las opiniones en este punto es la creación de un fondo de tierras. El gobierno ha empezado a hablar de un programa de tierras y ha hablado de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas. No ha especificado bien de dónde van a provenir esas 3 millones de hectáreas, dónde están ubicadas, cuál es la vocación productiva de esa tierra, y además están hablando de mecanismos de despojo. Todo lo que está en los acuerdos sobre el tema de tierras está dentro de la legalidad y de la institucionalidad. Compra de tierras, expropiación con indemnización, la recuperación de tierras ilícitas que han sido apropiadas indebidamente, tanto baldíos como tierras privadas. Yo creo que lo primero que debería tener el capítulo de desarrollo rural es que los verdugos del campo devuelvan las tierras que le han quitado ilegalmente a los ciudadanos. Tierras donadas. Es un tema que abarca muchas cosas, pero no entendí nada. Con lupa o sin lupa hay mucha letra menuda que a veces no permite entender claramente el texto y requiere de algún experto. En todo caso, hay que tomarse el trabajo de leerlo. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Durante más de 50 años nos hemos matado los colombianos, principalmente por una disputa que parecía no tener fin, la de la tierra. En su primer punto, el acuerdo para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera se apunta a disminuir esa brecha entre el sector urbano y el rural. Pero, ¿qué tanto hay de verdad o mito frente a los temas polémicos de este acuerdo? Pues hemos invitado a esta hora de la mañana a un experto para que nos aclare muchísimas dudas. Porque empecemos por mirar esto. Así se llama el punto, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural e integral. Y hay una premisa en la cual el gobierno y las FARC se pusieron de acuerdo, que hay un problema agrario que genera desigualdad y eso es igual a conflicto armado. Profesor Yesid Fernando Castro, experto en todos esos temas agrícolas, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Noticias Caracol. Gracias. Pase al tablero, por favor. Gracias. Explíquenos minuciosamente y con un lupa qué es lo que hay detrás de lo acordado. Por ejemplo, plan de vías terciarias entre 130.000 y 170.000 kilómetros. ¿Eso qué implica? Bueno, este es solo uno de muchísimos elementos que contiene ese capítulo, que en esencia lo que busca es reducir la pobreza en el campo colombiano. Para reducir la pobreza hay medidas para dar acceso a la tierra a los campesinos que no tienen tierra en Colombia o que la tienen muy pequeña, en pequeña cantidad, que son microfundistas, para darles asistencia técnica, para dar infraestructura con el fin de que ellos puedan movilizar su producción, adquirir sus insumos. Y para eso se necesita plata, ¿no? Me imagino. Para eso se necesita plata, sí. Claro. Ahora pasemos a este otro punto que es tal vez el meollo de la discusión. La creación del Fondo de Tierras. Sí. Este fondo lo que busca es acopiar distintas áreas territoriales que están disponibles con el fin de utilizarla para darle tierra, entregarle tierra gratuitamente a los campesinos sin tierra o a los minifundistas. Sí. Las fuentes son, como lo decía el profesor Absalón Machado en la entrevista que usted le hizo, las fuentes son ya conocidas y están establecidas. Son 3 millones, ¿no? 3 millones de hectáreas, que es una suma muy modesta comparado con las cifras que se hablaba Pero al ¿a quién comienzo. se les va a quitar o de dónde van a salir? Es la pregunta que muchos se hacen. Vienen primero de la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.
campos. En Colombia las tierras del Estado, una buena parte ha sido entregada, titulada a campesinos, pero otra parte ha sido usurpada por terratenientes o por gente que no son campesinos, que no llenan las condiciones para que el gobierno les entregue tierra. No se sabe exactamente qué cantidad de tierra hay ahí, pero se sabe que es una considerable cantidad. ¿Qué es esto? ¿Quitarle tierras para dárselas a las FARC? Absolutamente no. Toda esta reforma rural tiene como población objetivo a los campesinos más pobres de Colombia. Esto no es para las FARC. ¿Y por qué las FARC? Yo me pregunto, si quieren reparar y demás, ¿no devolvieron voluntariamente las tierras que se sabe tienen? Ellos alegan que lo que han hecho es una reforma agraria. Ellos han con las armas tomado tierras y las han entregado a sus campesinos. De todas maneras, dentro de este acuerdo, si esas tierras no tienen títulos legítimos, hacen parte de las tierras que recupere el Estado para entregar, ¿no? He visto que el fiscal ha dicho que va detrás de esas tierras. Todo lo que sean tierras mal habidas, sin títulos legales, entran a este fondo y son redistribuidas, incluso las tierras que puedan tener las FARC. Plan Nacional de Formalización Masiva, legalización de títulos, meta formalizar 7 millones de hectáreas. Sí, en Colombia cerca de la mitad, algunos dicen el 40, otros el 50% de las propiedades del campo, los predios rurales, no tienen títulos legales de propiedad. Son posesiones, son adquisiciones con un pedazo de papel carta-venta, de tal manera que esa situación de inseguridad en la propiedad es uno de los problemas que tienen los campesinos. Por ejemplo, el campesino que no tiene títulos de propiedad no puede acceder a un crédito bancario, de tal manera que este programa va a hacer una gran cantidad de propietarios nuevos en Colombia. Crea zonas de reservas campesinas. ¿Qué es eso? Las zonas de reserva campesina fueron creadas desde el año 94 con la Ley 160 de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y busca sobre todo es controlar la expansión de la frontera agrícola para evitar... Hay quienes dicen que eso son repúblicas independientes. No, eso es una falacia. Lo que busca la zona de reserva campesina es organizar pequeñas propiedades en la frontera agrícola para que no se sigan destruyendo las áreas forestales de Colombia. O sea, es una manera de controlar la colonización. Como son zonas apartadas en que se van a establecer pequeños productores, es mejor atenderlos con los servicios del Estado de manera conjunta y no individualmente. ¿Y se va a atender más o menos de ninguna manera? con Eso no van a tener autoridades propias ni nada por el estilo. Sí. ¿Y los planes que se van a desarrollar allí son estos? Este es solo uno de los planes, es lo que le decía antes, va a haber plan de infraestructura, de carreteras terciariarias, de conectividad, de salud, de educación. Es todo un plan de desarrollo rural que tiene todos estos componentes. Sí. Se entiende que como lo que se busca es reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población, pues también hay que llevarle salud, educación, y servicios públicos en general. Pero eso, entendería uno, lo debió haber hecho el Estado, ¿con acuerdo o sin acuerdo? Debió haberlo hecho con acuerdo o sin acuerdo, bueno, eso es cierto. Hablemos de los deberes del Estado con o sin acuerdos. ¿De dónde va a salir el dinero? Yo pienso que gran parte de ese dinero va a salir de la reasignación del presupuesto. Muchas de las cosas que se hacen, por ejemplo, en adquisición de tierras, titulación de baldíos, ya se están haciendo con presupuesto del Estado, pero se están haciendo mal, de una manera muy ineficiente. Con introducirle una mayor eficiencia a todos esos programas, lo poco que se está haciendo y de la con este dinero, ¿no? se va a multiplicar. La reforma tributaria ahí viene como... Seguramente parte de eso entrará, pero lo fundamental es la mejor utilización de los recursos que actualmente van a la guerra o que están muy mal porque la corrupción también, sí, exacto, la corrupción... Por supuesto. La corrupción también hace de las suyas. Esa se lleva una gran suma de recursos. Campesinos, otros interrogantes. ¿Las mejores casas o fincas son de los alcaldes en el campo hoy por hoy? No lo sé. Aquí lo importante es que sean propiedades legítimas. Eso es lo fundamental. Aquí en este país uno tiene derecho a ser pobre o rico siempre y cuando pues lo poco que tenga sea legítimo. Claro. Lo que se quiere combatir es la ilegalidad en la apropiación de las tierras. Claro. ¿Y qué hacer para combatir esa corrupción de la que hablábamos? Yo creo que lo fundamental es la transparencia en todos estos programas. Y hay un elemento que asegura esa transparencia, es que en todos ellos hay una gran participación de las comunidades locales, de los campesinos, de las organizaciones. Eso es lo que hace que las entidades del Estado que van a implementar los programas no se dejen absorber por la corrupción, porque todo va a ser mucho más transparente.
Así es, pues. Profesor Castro, muchísimas gracias. Usted hizo parte también de la asesoría de buena parte de todo esto. Le agradezco muchísimo el que nos haya despejado todas estas dudas. Nosotros seguimos desde hoy en Noticias Caracol poniéndole la lupa a la letra menuda de los acuerdos con las